La señal de socorro llegó a través de fragmentos, rota y desesperada. Ana Ríos escuchó la voz alienígena suplicando ayuda a través del vacío del espacio. Su nave, la Vanguardia, había estado patrullando el borde exterior cuando la transmisión llegó a ellos. La voz pertenecía a alguien llamado Nerina, y sonaba aterrorizada. Por favor, quien quiera que pueda escuchar este mensaje. Nuestro mundo se está muriendo. Vinieron sin previo aviso. Se llevan nuestros recursos y destruyen nuestros hogares. No tenemos armas. No tenemos forma de luchar. Por favor, ayúdenos. Ana miró a su tripulación. Todos habían oído el mensaje. Iván Cole, su oficial de armas, estaba de pie con los brazos cruzados. La doctora Elena Fuentes, la doctora de la nave, parecía preocupada. El oficial Paco, el enlace alienígena asignado a su nave, parecía nervioso. ¿Qué opinan?, preguntó Ana. Paco negó rápidamente con la cabeza. Capitana, nadie responderá a esta llamada. En la comunidad galáctica, las especies no interfieren en los conflictos de otras. Es demasiado costoso, demasiado peligroso. Pero piden ayuda, dijo Iván. Muchos piden ayuda, respondió Paco. Pocos la reciben. Los rielanos son un pueblo pacífico. No tienen aliados con fuerza militar. El Imperio Drai se llevará lo que quiera, y la galaxia simplemente observará. Ana sintió que la ira subía por su pecho. De vuelta en la Tierra, la humanidad solo había logrado el viaje más rápido que la luz 30 años atrás. Cuando hicieron contacto por primera vez con otras especies, la recepción había sido fría. Otros alienígenas llamaron a los humanos mundos de muerte, porque la Tierra era un planeta peligroso en comparación con la mayoría de los demás. Mayor gravedad, fauna agresiva, clima extremo. Los humanos habían evolucionado para sobrevivir en condiciones que matarían a la mayoría de los alienígenas. Debido a esto, la comunidad galáctica temía a la humanidad. Mantenían a los humanos a distancia, tratándolos como animales peligrosos que podían morder en cualquier momento. Esto enfurecía a Ana, pero entendía su miedo. Los humanos eran diferentes. Más fuertes, más rápidos, más agresivos que la mayoría de las especies. Envía el mensaje al mando de la flota, ordenó Ana. Veamos qué piensa el almirante Paco. La respuesta llegó en menos de una hora. El almirante David Ríos apareció en la pantalla, con expresión seria. Había escuchado la llamada de socorro. Había leído los informes sobre los rielanos y los Drais. Capitana Ríos, quiero que investigue esta situación. Lleve la Vanguardia al sistema Talis. Vea qué está sucediendo allí. Señor, al Consejo Galáctico no le gustará esto, dijo Ana. No me importa lo que les guste, respondió Ríos. Alguien está pidiendo ayuda. Al menos vamos a investigarlo. Si los humanos no ayudan a los necesitados, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el propósito de tener naves y armas si no las usamos para proteger a la gente? Ana sonrió. Entendido, almirante. Saltaremos a Talis inmediatamente. Paco parecía horrorizado. Capitana, por favor, reconsidere. Los Drais son depredadores ápice. Vienen de un mundo de alta gravedad, muy parecido a la Tierra. Son guerreros que nunca han perdido una batalla. Su imperio se extiende por 12 sistemas. Si interfiere, destruirán su nave sin dudar. Entonces tendremos que asegurarnos de que no tengan la oportunidad, dijo Iván. El salto a Talis tardó 3 días. Durante ese tiempo, Ana estudió todo lo que pudo sobre los rielanos. Eran herbívoros descendientes de animales de presa. Su cultura valoraba el conocimiento, el arte y la cooperación pacífica. No tenían ejército más allá de las fuerzas de seguridad básicas. Sus naves estaban diseñadas para la exploración y el comercio, no para el combate. Los Drais eran lo opuesto. Depredadores carnívoros de un mundo aún más duro que la Tierra. Creían que la fuerza era lo único que importaba. Su imperio se expandió a través de la conquista. Se llevaban lo que querían y destruían a cualquiera que se resistiera. La doctora Fuentes pasó tiempo hablando con Paco, aprendiendo sobre la biología rielana. Son tan diferentes de nosotros,
dijo Fuentes. Toda su especie evolucionó sin depredadores naturales. No entienden la violencia como nosotros. Por eso necesitan ayuda, dijo Ana. No pueden defenderse. Cuando la vanguardia salió del viaje más rápido que la luz cerca de Talis, la situación era peor de lo que Ana había imaginado. 12 enormes naves de guerra rodeaban el planeta. Eran naves Drais, cada una más grande que la suya. Estaban bombardeando la superficie con armas de energía, destruyendo ciudades e infraestructura. Abran un canal a la nave principal, ordenó Ana. Un enorme alienígena apareció en la pantalla. Tenía piel de escamas oscuras, músculos poderosos y ojos que ardían de agresión. Este era el comandante Kael, líder de la flota Drai. Nave humana. No pertenecen aquí. Váyanse inmediatamente o serán destruidos. Recibimos una llamada de socorro de la gente de este planeta, dijo Ana con calma. Estamos aquí para ofrecer asistencia. Kael se rió. Era un sonido áspero y cruel. Los rielanos son débiles. Existen solo para servir a los fuertes. Ustedes, mundos blandos, deberían entender esto. Vuelvan a casa antes de que se lastimen. No nos vamos, dijo Ana. La expresión de Kael cambió. Parecía sorprendido y luego enojado. ¿Te atreves a desafiar al Imperio Drai? Una pequeña nave contra 12. Ustedes, humanos, son aún más tontos de lo que pensaba. Les daré una hora para abandonar este sistema. Después de eso, destruiré su nave y a todos a bordo. La transmisión terminó. Ana miró a su tripulación. Contacten al almirante Ríos. Díganle que necesitamos refuerzos y consíganme una línea segura a la superficie del planeta. Quiero hablar con quien esté al mando allí abajo. Pocos minutos después, otra cara alienígena apareció en la pantalla. Era Zeya, la comandante de tierra rielana. Parecía agotada y asustada. ¿Vinieron?, dijo Zeya, con la voz llena de incredulidad. ¿Alguien realmente vino a ayudarnos? ¿Qué tan grave es la situación allí abajo?, preguntó Ana. Hemos estado escondiéndonos en refugios subterráneos durante 2 semanas. Los soldados Drais están por todas partes. Destruyen nuestros edificios y se llevan nuestros suministros. Tenemos quizás unos pocos miles de oficiales de seguridad con armas ligeras. Ellos tienen 10.000 guerreros. No podemos luchar contra ellos. Solo podemos escondernos y esperar que se vayan. No se irán solos, dijo Ana. Pero la ayuda está en camino. Resistan un poco más. Después de que terminó la transmisión, Iván se volvió hacia Ana. El almirante Ríos está enviando la tercera flota expedicionaria. 15 naves. Estarán aquí en 4 horas. Kael nos dio 1 hora, dijo Ana. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Iván. Ana sonrió sombríamente. Le mostraremos lo que sucede cuando amenazas a personas bajo protección humana. La hora pasó lentamente. Cada persona en la vanguardia sabía lo que venía. Iván revisó los sistemas de armas 3 veces. La doctora Fuentes preparó el área médica para las bajas. Paco se sentó en silencio en un rincón, rezando en su idioma. Cuando las naves Drais abrieron fuego, fue sin previo aviso. 12 naves de guerra lanzaron haces de energía y torpedos de plasma contra la vanguardia simultáneamente. Los ataques iluminaron el espacio como un espectáculo de luces mortífero, pero la vanguardia estaba lista. Los sistemas de defensa de punto de la nave se activaron instantáneamente. Cientos de pequeñas armas automatizadas rastrearon el fuego entrante y lo derribaron. Los torpedos explotaron inofensivamente en el espacio. Los haces de energía fueron desviados por placas blindadas anguladas. De 200 disparos entrantes, solo 4 impactaron la nave, y apenas rasguñaron el casco. En su nave de mando, Kael miraba con incredulidad. ¿Cómo? ¿Cómo detuvieron nuestro ataque? Su segundo oficial no tenía respuesta. Los Drais habían luchado contra muchas especies. La mayoría de los alienígenas usaban escudos de energía que podían ser sobrepasados. Pero los humanos usaban algo diferente. Blindaje en capas,
cañones de defensa de punto y contramedidas electrónicas. Era una estrategia defensiva que los Drays nunca habían encontrado. «Devuelvan el fuego», ordenó Ana con calma. Los cañones de riel de la vanguardia hablaron. Estas armas usaban fuerza electromagnética para lanzar proyectiles de metal sólido a velocidades increíbles. Ningún haz de energía, ningún plasma, solo metal moviéndose lo suficientemente rápido como para atravesar casi cualquier cosa. 3 naves Drays recibieron impactos directos. Sus escudos, diseñados para detener armas de energía, no hicieron nada contra los proyectiles sólidos. Las balas de metal atravesaron los generadores de escudos y perforaron enormes agujeros en los cascos. La atmósfera se ventiló al espacio. Los sistemas fallaron. En segundos, 3 naves de guerra Drays quedaron incapacitadas y a la deriva. «Imposible», susurró Kael. «Todas las naves, retrocedan. Reagrupar a una distancia segura». La flota Drays se retiró, confundida y enojada. Nunca habían sido heridos así en el primer intercambio. Una nave humana había dañado 3 de las suyas, mientras que apenas había sufrido daños a cambio. «Tenemos margen de maniobra», dijo Iván. «Pero volverán con una mejor estrategia». «¿Cuánto tiempo hasta que lleguen los refuerzos?», preguntó Ana. 3 horas. Ana abrió un canal al planeta. Zeya apareció en la pantalla, sorprendida. «Lucharon contra ellos». «Realmente lucharon contra ellos y sobrevivieron». «Hicimos más que sobrevivir», dijo Ana. «Pero necesitamos más naves». «¿Pueden su gente resistir unas horas más?». «Sí, pero los soldados Drays en tierra se están volviendo más agresivos. Saben que algo anda mal. Se dirigen hacia nuestro refugio principal». «¿Cuántas personas tienen en ese refugio?». 50.000 civiles. «Si irrumpen, será una masacre». Y tomó una decisión. «Voy a enviar un equipo. Marines con armas pesadas. Ayudarán a sus fuerzas de seguridad a mantener la línea». Paco parecía aterrorizado. «Capitana, si envía soldados a la superficie, los Drays lo verán como una declaración de guerra total». «Dispararon contra mi nave», dijo Ana con frialdad. «Ya estamos en guerra. La única pregunta es si luchamos o huimos». «Yo no huyo». 20 minutos después, 2 naves de desembarco despegaron de la vanguardia. Cada una llevaba 30 marines con armadura de combate completa. Estos no eran soldados regulares. Eran humanos entrenados para las misiones más peligrosas. Su armadura estaba potenciada, haciéndolos más fuertes y rápidos. Sus armas podían atravesar muros de hormigón. Las naves de desembarco aterrizaron cerca del refugio rielano. Los marines establecieron posiciones defensivas rápida y eficientemente. El sargento Brooks, el líder del equipo, se puso en contacto con el jefe de seguridad rielano. «¿Dónde están las fuerzas enemigas?», preguntó Brooks. El jefe de seguridad señaló un mapa holográfico. «Están avanzando a través de las ruinas de la ciudad. Quizás 2000 guerreros Drays. Estarán aquí en 1 hora». «Bien», dijo Brooks. «Eso nos da tiempo para prepararnos». Los rielanos observaron con asombro cómo trabajaban los marines. Instalaron torretas automáticas, colocaron cargas explosivas a lo largo de las probables rutas de aproximación y establecieron posiciones de tiro con campos de fuego superpuestos. Todo era preciso y profesional. «¿Han hecho esto antes?», dijo el jefe de seguridad. «Muchas veces», respondió Brooks. «No se preocupen, los detendremos». En el espacio, la flota Dray estaba planeando su próximo ataque. Kael nunca se había encontrado con un enemigo como este. Sus guerreros eran valientes y fuertes, pero estos humanos luchaban con un nivel de coordinación táctica. Su gente no lo entendía. «Envíen un mensaje a Dravis Prime», ordenó Kael. «Soliciten refuerzos. Quiero cada nave disponible enviada a este sistema». Su oficial de comunicaciones parecía preocupado. «Comandante, si solicitamos ayuda, el alto mando cuestionará su liderazgo». «No me importa», dijo Kael. «Algo anda mal con estos humanos. Luchan como nada que hayamos encontrado. Necesito más naves».
En la superficie del planeta, los guerreros Drais avanzaban. Eran confiados y agresivos. 2000 soldados contra un pequeño grupo de defensores. Debería ser fácil. Cuando estuvieron al alcance, los marines abrieron fuego. Los Drais nunca habían experimentado algo así. Los rifles humanos disparaban balas perforantes con una precisión increíble a distancias de 800 metros. Los guerreros Drais caían antes de que pudieran ver a su enemigo. Aquellos que siguieron avanzando se toparon con el fuego de las torretas automáticas. Las explosiones detonaron a lo largo de su camino. Las ametralladoras pesadas abatieron a grupos de soldados. Los guerreros Drais estaban acostumbrados al combate cuerpo a cuerpo. Eran fuertes y duros, criados para luchar cuerpo a cuerpo, pero nunca se acercaron. Los humanos los mataron a distancia con fría eficiencia. En 30 minutos, el ataque colapsó. 500 guerreros Drais murieron. El resto se retiró en confusión y miedo. Nunca antes habían huido de una batalla. El sargento Brooks revisó los informes de bajas. 3 marines tuvieron heridas leves por escombros voladores. 0 muertes. Se puso en contacto con la vanguardia. Superficie asegurada. Fuerzas enemigas en retirada. Y sonrió. Buen trabajo, sargento. Mantengan la posición. Los refuerzos llegarán pronto. En el refugio rielano, 50.000 civiles escucharon los sonidos de la batalla. ¿Oyeron disparar las armas humanas? ¿Oyeron gritar a los guerreros Drais? ¿Oyeron el silencio cuando el enemigo se retiró? Zeya miró al jefe de seguridad. Lo hicieron. Los humanos realmente los detuvieron. No lo entiendo, dijo el jefe de seguridad. ¿Cómo pueden ser tan efectivos? No son mucho más grandes que nosotros. No parecen tan diferentes. Paco, escuchando a través del canal de comunicación, finalmente habló. No entiendes porque nunca has tenido que luchar por la supervivencia. Los humanos provienen de un mundo de muerte. Todo en su planeta intentó matarlos. Evolucionaron para ser supervivientes, luchadores, depredadores. Cuando dicen que te protegerán, lo dicen con cada fibra de su ser. 3 horas después de la primera batalla, el almirante Ríos llegó con 15 naves de guerra humanas. La tercera flota expedicionaria salió del viaje más rápido que la luz en perfecta formación. Kael, al ver a los recién llegados, sintió miedo por primera vez en su vida. Ríos abrió un canal de comunicación. Flota Drai. Aquí el almirante David Ríos de las Fuerzas de Defensa de la Tierra. Tienen una oportunidad de retirarse de este sistema pacíficamente. Vayan ahora o los removeremos por la fuerza. Kael intentó sonar confiado. Están superados en número. 12 naves contra 16. Estas probabilidades no significan nada, dijo Ríos. Les estaba dando una oportunidad de salvar la vida de sus guerreros. Última oportunidad. Vayan o luchen. Elijan ahora. Kael tomó la peor decisión de su vida. Todas las naves en formación de batalla. Muéstrenles a estos humanos qué significa la fuerza Drai. Por supuesto, dijo Ríos. Todas las naves, ataquen a voluntad. Muéstrales lo que significa la humanidad. La segunda batalla comenzó. Y esta vez no habría piedad. El espacio estalló en violencia. Las naves Drai dispararon todo lo que tenían contra la flota humana. Haces de energía cruzaron el vacío. Torpedos de plasma se dirigieron hacia sus objetivos. Por un momento, pareció que los Drais podrían abrumar a los humanos con pura potencia de fuego. Entonces la flota humana respondió, y todo cambió. Las naves del almirante Ríos no lucharon como esperaban los Drais. En lugar de intercambiar disparos en una línea de batalla estática, las naves humanas se dividieron en 3 grupos y comenzaron a moverse. Rápidamente. Las naves Drais eran poderosas pero lentas, diseñadas para enfrentamientos directos. Las naves humanas estaban construidas para la velocidad y la maniobrabilidad. La primera sorpresa provino de las naves nodriza. La humanidad había traído 2 nodrizas con la flota, y ahora lanzaron sus cazas. Naves espaciales pequeñas y rápidas salieron a cientos.
Los Drais no tenían nada parecido. Su cultura veía a las naves pequeñas como débiles y deshonrosas. Los cazas se abalanzaron alrededor de las naves Drais como insectos enfurecidos. Dispararon misiles a los generadores de escudos y puertos de motores. Individualmente, no podían causar mucho daño, pero cientos de ellos trabajando juntos abrumaron las defensas Drais. Los escudos comenzaron a fallar. Los motores sufrieron daños. La segunda sorpresa provino de la doctrina de misiles humanos. Escondidos entre los asteroides alrededor de Talis había docenas de lanzadores de misiles automatizados colocados allí durante las horas previas a la llegada de la flota. Ahora se activaron. Más de 1000 misiles se lanzaron simultáneamente, todos programados para atacar desde diferentes ángulos. Los sistemas de defensa de punto Drais intentaron responder, pero estaban diseñados para detener unas pocas docenas de amenazas entrantes, no cientos. Los misiles penetraron. Las explosiones recorrieron los cascos Drais. 2 naves perdieron completamente la energía. Otras 3 sufrieron daños críticos. Kael vio cómo su flota era destrozada. ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde aprendieron a luchar así? Su oficial táctico tenía la respuesta. Señor, he estado analizando sus patrones. Están usando tácticas de portaaviones, enjambres de misiles y ataques coordinados. Estas son estrategias de la propia historia de la Tierra. Lucharon guerras como esta entre sí durante miles de años. Lucharon contra su propia especie. Kael no podía entenderlo. Los Drais habían conquistado otros mundos, pero nunca habían librado guerras importantes entre sí. Su planeta entero estuvo dividido en naciones competidoras durante la mayor parte de su historia. El oficial táctico explicó, han estado refinando tácticas de guerra durante milenios. Los cruceros humanos se acercaron para el golpe de gracia. Se acercaron a una distancia óptima y abrieron fuego con cañones de riel. Proyectiles sólidos que se movían a una fracción significativa de la velocidad de la luz impactaron naves Drais ya dañadas. Los cascos se arrugaron. Las naves se desintegraron. En 20 minutos, 8 naves Drais fueron destruidas. Otras 4 estaban demasiado dañadas para luchar. Kael tomó la única decisión que pudo. Todas las naves, retírense. ¿Salten al hiperespacio inmediatamente? Pero Ríos no había terminado. Formación de persecución. No dejen que se reagrupen. Varias naves humanas siguieron a los Drais en retirada, acosándolos hasta el borde del sistema. Cuando terminó la batalla, solo 3 naves Drais escaparon, en su mayoría intactas. El buque insignia de Kael cojeó con motores fallando y secciones de casco abiertas. La victoria fue total. La flota humana había destruido o incapacitado 9 naves mientras perdía ninguna. 2 naves humanas sufrieron daños moderados, pero ambas seguían siendo efectivas en combate. En la superficie del planeta, el comandante terrestre Drai, Targus, recibió la noticia de la derrota de la flota. No podía creerlo. Los Drais nunca habían perdido una batalla espacial. Nunca. Estamos varados, dijo su segundo oficial. La flota se ha ido. No tenemos forma de salir de este planeta. Targus sintió que la ira se acumulaba. Entonces lucharemos. Podemos estar varados, pero todavía superamos en número a sus fuerzas terrestres. Destruiremos a los humanos y tomaremos sus naves. 10.000 guerreros Drais se reunieron para un asalto masivo. Sabían que los humanos tenían ventajas tecnológicas, pero los Drais confiaban en su superioridad física. Eran más fuertes, más duros, criados para el combate. En combate cuerpo a cuerpo, creían que ganarían. La mayor Lisa Grant comandaba las fuerzas de marines en tierra. Ahora tenía 2.000 marines desplegados en posiciones defensivas alrededor del refugio rielano. Observó cómo las fuerzas Drais se reunían en su pantalla táctica. Vienen todos a la vez, dijo su segundo al mando. 10.000 contra 2.000. La cantidad tiene su propia igualdad, dijo Grant. Pero tenemos algo mejor. Entrenamiento, disciplina y apoyo. El ataque Drai comenzó al amanecer. Los guerreros cargaron a través del terreno abierto, rugiendo sus gritos de guerra. Esperaban que los humanos los enfrentaran en combate honorable. En cambio,
se toparon con un muro de fuego coordinado. Los proyectiles de artillería cayeron desde posiciones de armas humanas a 5 kilómetros de distancia. Las explosiones abrieron agujeros en las formaciones Drais. Los que sobrevivieron a la artillería se toparon con fuego de ametralladora de posiciones fortificadas. Guerreros Drais cayeron por docenas, luego por cientos. Algunos grupos llegaron a menos de 400 metros de las líneas humanas. Pensaron que tenían una oportunidad ahora, lo suficientemente cerca como para usar sus armas personales. Pero los marines abrieron fuego con sus rifles, y los Drais aprendieron otra dura lección. La puntería humana era extraordinaria. Disparos que habrían fallado a cualquier otra especie encontraron guerreros Drais con precisión mortal. Tarus lideró un grupo de guerreros de élite en un ataque de flanqueo. Se movieron a través de edificios en ruinas intentando acercarse. Llegaron a menos de 50 metros antes de encontrarse con un escuadrón de marines en armadura potenciada. La lucha fue brutal. Los guerreros Drais eran lo suficientemente fuertes como para arrancar metal con sus manos desnudas. Pero los marines en armadura potenciada eran más fuertes. La armadura amplificaba sus movimientos, les daba fuerza mejorada. Más importante aún, los marines luchaban como una unidad. Cuando uno caía, otro cubría. Usaron granadas, fuego de cobertura y posicionamiento táctico. Tarus se enfrentó a un sargento marine. El comandante Drai era un veterano de docenas de batallas. Nunca había perdido una pelea. Pero el sargento era más rápido de lo que Tarus esperaba. La armadura potenciada permitía al humano moverse con una velocidad increíble. Cada vez que Tarus intentaba agarrarse, el sargento se escapaba y contraatacaba. La pelea duró 3 minutos. Terminó cuando el cuchillo de combate del sargento encontró el punto débil en la armadura de Tarus, justo debajo del brazo. La hoja se hundió profundamente. Tarus cayó, sangrando y derrotado. Medic, llamó el sargento. Estabilicen a este. El mando querrá interrogarlo. La batalla terminó en 2 horas. 3000 guerreros Drais murieron. Otros 2000 resultaron heridos. El resto se rindió, incapaces de comprender lo que había sucedido. Nunca se habían rendido antes. El concepto era ajeno a ellos. Las bajas de los marines fueron leves. 47 heridos, solo 3 muertos. La diferencia en las pérdidas fue asombrosa. La doctora Fuentes estableció hospitales de campaña para tratar a los heridos de ambos lados. Los prisioneros Drais observaron confundidos cómo los humanos curaban sus heridas. En la cultura Drai, los enemigos derrotados eran asesinados o esclavizados. El concepto de tratar a los heridos enemigos con el mismo cuidado que a los suyos no tenía sentido. Un joven guerrero Drai le preguntó a un médico humano: ¿por qué nos ayudan? Intentamos matarlos. El médico se encogió de hombros. Porque están heridos. Eso es razón suficiente. En órbita, el almirante Ríos examinaba la situación. La batalla espacial había sido ganada. La batalla terrestre había sido ganada. Talis estaba seguro. Abrió un canal al planeta. Mayor Gran, informe de situación. Todos los objetivos asegurados, señor. Fuerzas enemigas rendidas. Tenemos aproximadamente 5000 prisioneros Drais. Bajas leves de nuestro lado. Pesadas del suyo. Ríos asintió. Buen trabajo. Comiencen a desarmar a los prisioneros y a establecer campos de detención. Trátenlos bien. Lucharon valientemente, aunque lucharan por las razones equivocadas. Zeya y los líderes rielanos emergieron de los refugios. Vieron marines humanos patrullando las calles. Vieron guerreros Drais en campos de prisioneros. Vieron su mundo dañado pero libre. Nos salvaron, dijo Zeya a Ana Ríos. No sé cómo agradecerles. No necesitan agradecernos, respondió Ana. Necesitaban ayuda. La dimos. Eso es lo que hacen los amigos. ¿Amigos? Zeya pareció sorprendida. Pero apenas nos conocemos. Ana sonrió. Entonces supongo que este es un buen comienzo para conocernos mejor.
Las noticias viajaron rápido por la galaxia. En pocos días, todas las especies viajeras espaciales supieron de la batalla en Talis. El Imperio Drai, invicto durante 2 siglos, había sido aplastado por una especie que la mayoría de la galaxia consideraba recién llegados primitivos. En Dravis Prime, el jefe de guerra Borak del Imperio Drai recibió los informes con creciente furia. Era el comandante militar supremo del Imperio. Y esta derrota era una afrenta personal. El hecho de que proviniera de humanos lo hacía aún peor. Kael es un tonto, dijo Borak, aplastando la tableta de datos en su enorme mano. Los subestimó. No cometeré el mismo error. Sus consejeros estaban nerviosos alrededor de la mesa de guerra. Nunca habían visto a Borak tan enojado. ¿Cuáles son sus órdenes, jefe de guerra?, preguntó uno de ellos con cautela. Movilicen la gran armada. Cada nave disponible. Quiero 200 naves de guerra listas para saltar a Talis en 3 semanas. Les mostraremos a estos humanos lo que sucede cuando desafían al Imperio Drai. Jefe de guerra, el Consejo Galáctico se opondrá a una acción militar tan grande. Que se opongan, gruñó Borak. El Consejo no tiene dientes. Hablan y debaten mientras nosotros actuamos. Para cuando terminen sus reuniones, Talis será cenizas y la flota humana será escombros. En la Tierra, la secretaria general Hannah Brooks estaba en su oficina viendo los mismos informes. Sabía que la respuesta Drai se avecinaba. La pregunta era si la humanidad debería enfrentarla. El almirante Ríos apareció en su pantalla desde su buque insignia cerca de Talis. Señora secretaria, nuestra inteligencia sugiere que los Drais están preparando un contraataque masivo. Al menos 200 naves. Tenemos 22 naves en ese sistema, dijo Brooks. Son probabilidades terribles. Lo son, admitió Ríos. Pero si nos vamos, los rielanos quedarán indefensos. Los Drais se vengarán de la población civil. Brooks se frotó las sienes. Había estado en política durante 30 años, pero nunca se había enfrentado a una decisión como esta. Almirante, deme una evaluación honesta. ¿Podemos ganar contra 200 naves? Ríos estuvo en silencio por un momento. Será difícil. Tendremos pérdidas importantes, pero sí, creo que podemos ganar. Los Drais son poderosos, pero son predecibles. Confían en la fuerza bruta en lugar de las tácticas. Si tenemos tiempo para prepararnos, podemos nivelar el campo de juego. ¿Cuánto tiempo necesita? 3 semanas. Entonces tiene 3 semanas, dijo Brooks. Enviaré todos los refuerzos que podamos permitirnos. Pero almirante, entienda esto. Si nos comprometemos en esta lucha, esencialmente estamos declarando la guerra al Imperio Drai. No hay vuelta atrás. Entiendo, señora secretaria, pero a veces no se puede volver atrás. A veces solo se puede seguir adelante. El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia. La embajadora Lyra, representando a la especie Keyin, se dirigió a la asamblea. Los Keyin respiraban metano y vivían en bajas temperaturas, por lo que Lyra apareció a través de un holograma desde su cámara ambiental. La situación en Talis ha desestabilizado todo el sector, dijo Lyra. Los Drais se preparan para la guerra. Los humanos se niegan a retirarse. Esto podría escalar a un conflicto que consuma docenas de mundos. La Cámara del Consejo estalló en debate. Representantes de cientos de especies tenían opiniones. Algunos querían que los humanos fueran expulsados del sistema. Otros pensaban que los Drais debían ser detenidos. La mayoría solo quería evitar involucrarse. Los humanos son mundos de muerte, dijo un representante. Sabíamos que permitir su entrada en la comunidad galáctica era peligroso. Ahora vemos las consecuencias. Los Drais han conquistado 17 especies. Otro respondió. Quizás sea hora de que alguien se les enfrente. Lyra escuchó los argumentos durante horas. Finalmente, tomó su decisión. Viajaré yo misma a Talis. Quizás pueda mediar una solución pacífica antes de que se pierdan más vidas. De vuelta en Talis, el almirante Ríos no estaba inactivo. Tenía 3 semanas para prepararse, y tenía la intención de usar cada minuto.
Naves humanas trabajaron las 24 horas, construyendo plataformas defensivas alrededor del planeta. Colocaron más lanzadores de misiles en todo el sistema. Establecieron redes de sensores que darían alerta temprana de la aproximación Dry. La mayor Grant entrenó a voluntarios rielanos en combate básico. La mayoría de los rielanos nunca habían empuñado un arma, pero Grant era paciente. Les enseñó a disparar, a cubrirse, a trabajar en equipo. No entiendo cómo hacen esto, dijo un voluntario rielano. ¿Cómo pueden sentirse tan cómodos con la violencia? Grant pensó en la pregunta. No nos sentimos cómodos con ella, pero la aceptamos como a veces necesaria. Mi abuelo solía decir que la violencia siempre debe ser la última opción, pero cuando se vuelve necesaria, debe ser muy bueno en ello. En la vanguardia, Ana Ríos pasó tiempo aprendiendo sobre la cultura rielana. Paco se había vuelto menos temeroso de los humanos desde que salvaron a su pueblo. Ahora le enseñaba a Ana sobre la historia, el arte y la filosofía rielana. Evolucionamos en un mundo sin depredadores, explicó Paco. Durante millones de años, no tuvimos enemigos naturales. Desarrollamos complejas estructuras sociales, lenguaje, arte, todo sin la constante amenaza de muerte que moldeó su especie. Eso suena pacífico, dijo Ana. Lo era, pero también nos hizo vulnerables. Cuando llegaron los Drais, no teníamos un marco para entenderlos. La violencia a esa escala estaba fuera de nuestra comprensión. Y luego, Paco guardó silencio. Y ahora, estamos aprendiendo. Gracias a ustedes, tenemos tiempo para aprender. Pero temo en lo que debemos convertirnos para sobrevivir en esta galaxia. Y puso una mano en su hombro. No tienen que convertirse en guerreros como nosotros. Solo necesitan amigos dispuestos a luchar por ustedes. Pasaron 2 semanas. Llegaron más naves humanas, elevando el total a 38. Todavía eran muchas menos de las que traerían los Drais, pero Ríos tenía un plan. La embajadora Lyra llegó a Talis a bordo de un transporte especializado. Se reunió con el almirante Ríos a bordo de su buque insignia. La temperatura en la sala de conferencias se bajó para adaptarse a su biología. Almirante, vengo con una oferta del Consejo Galáctico. Si retira sus fuerzas de Talis, negociaremos con los Drais para una resolución pacífica. ¿Garantizará el Consejo la seguridad de los rielanos?, preguntó Ríos. Lyra dudó. Haremos nuestro mejor esfuerzo. Eso no es suficiente. Los Drais solo respetan la fuerza. Si nos vamos, destruirán este mundo por despecho. Quizás, pero si se quedan, cientos de miles pueden morir en la batalla, tanto humanos como Drais. ¿Vale la pena este mundo ese costo? Ríos miró por la ventana a Talis abajo. Embajadora, mi especie tiene un concepto llamado línea en la arena. Significa un punto más allá del cual no retrocederemos, sin importar el costo. Los rielanos pidieron ayuda. Dijimos que sí. Esa es nuestra línea. No abandonamos a las personas que confían en nosotros. Lyra estudió al humano detenidamente. Se da cuenta de que los Drais no se detendrán después de una batalla. Si derrotan su armada, enviarán otra y otra. Esto podría convertirse en una guerra que dure décadas. Entonces durará décadas. Algunas cosas valen la pena luchar. Lyra dejó la reunión preocupada. Había negociado con docenas de especies a lo largo de su larga carrera. Pero los humanos eran diferentes. Tenían una terquedad que desafiaba la lógica. La mayoría de las especies calcularían las probabilidades y se retirarían. Los humanos parecían ver las terribles probabilidades como un desafío. Las 3 semanas llegaron a su fin. La gran armada Dry apareció en el borde del sistema. 200 naves de guerra, la flota más grande que los Drais habían reunido en un siglo. El jefe de guerra Borak comandaba personalmente desde su masivo buque insignia. Transmitió un mensaje a la flota humana. Soy el jefe de guerra Borak del Imperio Dry. Tienen una oportunidad de evitar la aniquilación. Retírense del sistema inmediatamente y les permitiremos irse. Si se niegan, destruiremos cada nave humana y convertiremos el planeta de abajo en un cementerio. El almirante Ríos respondió con calma. Jefe de guerra,
Soy el almirante David Ríos. Está amenazando a personas bajo nuestra protección. Váyase de este sistema o enfrente las consecuencias. Borak no podía creer lo que estaba escuchando. Tienen 40 naves contra 200. Su coraje es admirable, pero su juicio es erróneo. No pueden ganar. Ya veremos, dijo Ríos. Última oportunidad, jefe de guerra. Retrocedan ahora. Borak cortó la transmisión. Miró a su mando de flota. Todas las naves en formación de batalla. Vamos a aplastarlos. La batalla espacial más grande en décadas comenzó sin ceremonia. El jefe de guerra Borak ordenó a su flota avanzar en una formación de muro masivo. 200 naves de guerra Drais avanzando juntas era una vista que aterrorizaría a cualquier especie. La pura potencia de fuego representada por esa flota podría destruir planetas enteros. El almirante Ríos los observó llegar en su pantalla táctica. Había pasado 3 semanas preparándose para este momento. Ahora era el momento de ver si su estrategia funcionaría. Ejecuten el protocolo martillo, ordenó Ríos. Escondidos por todo el sistema, cientos de lanzadores de misiles automatizados se activaron. Estos no eran los mismos lanzadores de la batalla anterior. Ríos había traído naves de construcción militar que pasaron 3 semanas construyendo nuevos. Más de 2000 misiles se lanzaron simultáneamente desde docenas de posiciones diferentes. La flota Drai detectó los lanzamientos de inmediato. Borak se burló. ¿Es esto lo mejor que pueden hacer? Defensa de punto activa. ¿Destruyan esos misiles? Pero había demasiados viniendo de demasiadas direcciones. Las naves Drais lograron derribar aproximadamente la mitad de los misiles entrantes. La otra mitad penetró. Las explosiones recorrieron la flota Drai. 15 naves sufrieron impactos críticos en los primeros 30 segundos. 5 más perdieron sus escudos. Borak sintió que su nave se estremecía por impactos cercanos. Imposible. ¿De dónde sacaron tantos misiles? Señor, nuestros sensores detectan múltiples naves de construcción en el cinturón de asteroides. Han estado fabricando armas durante semanas. La flota humana no esperó a que los Drais se recuperaran. Ríos había dividido sus 40 naves en 4 grupos de trabajo. Cada fuerza se movió a una posición diferente, obligando a los Drais a dividir su atención. No están luchando limpio, dijo el oficial táctico de Borak. ¿Limpio?, gruñó Borak. No hay limpieza en la guerra. Solo hay victoria o derrota. Los portaaviones humanos lanzaron sus alas de cazas. Más de 300 pequeñas naves se abalanzaron sobre la batalla. La flota Drai no tenía equivalente, y su defensa de punto ya estaba abrumada por los misiles. Los cazas añadieron al caos, atacando naves dañadas y rematándolas. Pero Borak estaba aprendiendo. Todas las naves, concentren el fuego en los portaaviones humanos. Sin ellos, los cazas no tendrán a dónde aterrizar. La flota Drai dirigió su masiva potencia de fuego a los 2 portaaviones humanos. Haces de energía y torpedos de plasma convergieron en las naves. Un portaaviones, el Enterprise, recibió impactos devastadores. Sus escudos fallaron. Brechas en el casco aparecieron a lo largo de su longitud. El Enterprise se está hundiendo. Un oficial informó a Ríos. Ordenen la evacuación. Saquen a la tripulación de esa nave. El Enterprise cojeó fuera de la batalla, venteando atmósfera y perdiendo energía. Pero sus cazas seguían activos, seguían luchando. Los pilotos sabían que podrían no tener a dónde regresar, pero continuaron presionando sus ataques. La batalla se convirtió en un caos arremolinado. Las naves humanas eran más rápidas y maniobrables, pero las naves Drais tenían blindaje más pesado y armas más potentes. Cuando los 2 bandos se enfrentaron en combate directo, ambos sufrieron daños. El crucero humano indómito se enfrentó a un acorazado Drai. El intercambio fue brutal. Los proyectiles de cañón de riel atravesaron el blindaje. Los haces de energía chamuscaron la placa del casco. Ambas naves eran resistentes, pero la tripulación del indómito estaba mejor entrenada. Apuntaron a sistemas específicos, incapacitando la nave Drai pieza por pieza hasta que ya no pudo luchar.
Pero los números seguían estando en contra de los humanos. Por cada nave Drai destruida, había 3 más para ocupar su lugar. Ríos observó cómo su flota menguaba. Había sabido que habría pérdidas, pero verlas ocurrir todavía dolía. Señor, hemos perdido el resuelto y el valiente. Su oficial de comunicaciones informó, la vanguardia está gravemente dañada. Ríos tomó una dura decisión. Todas las naves, retrocedan a las plataformas defensivas alrededor de Talis. Vamos a hacer que luchen a través de nuestras fortificaciones. La flota humana se retiró hacia el planeta. Parecía una huida, y Borak sonrió. Están huyendo. Todas las naves, persigan. No dejen que escapen. Pero era una trampa. Las plataformas defensivas alrededor de Talis se activaron cuando la flota Drai se acercó. Estas no eran simples plataformas de armas. Eran fortalezas en miniatura, cada una armada con cañones de riel, misiles y sistemas de defensa de punto. Y estaban posicionadas para crear campos de fuego superpuestos. La flota Drai voló hacia una zona de matanza. Las plataformas disparaban desde múltiples ángulos. Las naves humanas se reagruparon y volvieron a luchar. Los Drais de repente se encontraron atrapados entre la flota humana y las defensas estacionarias. Borak se dio cuenta de su error demasiado tarde. Rompan filas. Reagrupen a una distancia segura. Pero el impulso llevó a muchas naves Drais demasiado profundo en la cuadrícula defensiva. 30 naves fueron destruidas o incapacitadas en los siguientes 10 minutos. La gran flota estaba siendo destrozada. El buque insignia de Borak, el conquistador de miles, se abrió paso a través de la línea defensiva. Era la nave más grande de la flota Drai, fuertemente blindada y armada. Borak tenía la intención de destruir personalmente el buque insignia humano. Denme una solución de disparo en la nave del almirante Ríos, ordenó Borak. El buque insignia indómito de Ríos ya estaba dañado por combates anteriores, pero Ríos no huyó. Giró su nave para enfrentarse directamente al conquistador. Esto va a estar muy cerca, dijo el oficial táctico de Ríos. Casi siempre lo está, respondió Ríos. Todo el poder a las armas delanteras. Vamos a mostrarles lo que esta nave puede hacer. Los 2 buques insignia intercambiaron fuego a corta distancia. Era como 2 antiguos barcos de vela intercambiando andanadas. Las armas del conquistador eran más potentes, pero la tripulación del indómito era más rápida. Dispararon, ajustaron el tiro, dispararon de nuevo. Cada disparo se colocó con precisión. Ambas naves sufrieron daños terribles. El conquistador perdió 2 de sus motores principales. El costado de babor del indómito quedó destrozado, pero ningún capitán cedió. Entonces Borak tomó una medida desesperada. Preparen las cápsulas de abordaje. Vamos a tomar esa nave por la fuerza. 500 guerreros Drais se cargaron en cápsulas de abordaje y se lanzaron hacia el indómito. Las cápsulas se engancharon al casco de la nave humana y la quemaron. Los guerreros se derramaron en los pasillos, listos para el combate cuerpo a cuerpo. Pero la tripulación del indómito estaba lista. Equipos de seguridad de marines se encontraron con los abordadores en los pasillos de la nave. La lucha fue feroz. Los guerreros Drais eran fuertes, pero los marines luchaban en su propio territorio. Conocían cada pasillo, cada punto de acceso. Usaron el diseño de la nave contra los invasores. Borak mismo lideró un grupo de guerreros de élite hacia el puente. Lucharon a través de 2 puestos de control de seguridad, dejando atrás marines y Drais muertos. Finalmente, llegaron al pasillo principal que conducía al puente. La mayor Grant estaba allí, habiendo estado a bordo del buque insignia para una reunión de comando cuando comenzó la batalla. Llevaba una armadura potenciada completa y llevaba un rifle de plasma. Hasta aquí llegan, dijo Grant. Borak miró al único humano que bloqueaba su camino. ¿Te apartas o mueres? No lo creo. La pelea fue todo lo que se podría esperar de 2 guerreros de élite. Borak era más grande, más fuerte y tenía décadas de experiencia en combate. Grant era más rápida, entrenada en múltiples estilos de combate y tenía una armadura potenciada que mejoraba sus habilidades. Lucharon por el pasillo, dañando mamparos y equipos. Borak intentó agarrarse,
usando su fuerza superior. Grant evitó su agarre y contraatacó con precisión. Cada golpe de ella iba dirigido a puntos débiles en su armadura. La batalla duró 5 minutos. Terminó cuando Grant dio un paso a la izquierda, rodó a la derecha y se levantó detrás de Borak. Su rifle de plasma disparó a quemarropa en la parte posterior de su rodilla. Borak cayó, herido, pero vivo. «Ríndete», dijo Grant, con el rifle apuntándole a la cabeza. Borak la miró. Nunca se había rendido. Iba en contra de todo lo que creía, pero estaba derrotado y lo sabía. «Me rindo», dijo, las palabras sabían a veneno. Por toda la nave, los abordadores Drais restantes se rindieron al enterarse de que su jefe de guerra había caído. La acción de abordaje había terminado. En el espacio, la batalla estaba terminando. Más de 70 naves Drais fueron destruidas. 40 más estaban demasiado dañadas para luchar. Las naves restantes, al ver su buque insignia capturado y a su líder derrotado, comenzaron a retirarse. Ríos abrió un canal al segundo al mando Drai. Esta batalla ha terminado. Tomen sus naves restantes y abandonen este sistema. Si regresan, los destruiremos. El oficial Drai miró la pantalla táctica. Su flota estaba destrozada. Los humanos habían ganado a pesar de las terribles probabilidades. Tomó la única opción que le quedaba. Entendido. Flota Drai retirándose. El resultado de la batalla fue aleccionador. El almirante Ríos estaba en el departamento médico de su buque insignia dañado, mirando las filas de heridos. La flota humana había perdido 6 naves completamente destruidas y otras 12 dañadas tan gravemente que necesitarían meses de reparaciones. Más de 2000 miembros del personal humano habían muerto y otros 3000 heridos. Pero habían ganado. La gran armada Drai estaba rota. Los supervivientes regresaron a espacio Drai en derrota. La doctora Fuentes trabajó incansablemente, moviéndose entre los heridos humanos y Drais. El jefe de guerra capturado Borak estaba en una cápsula médica, su pierna siendo tratada. Observó al médico trabajar con confusión. ¿Por qué nos curan?, preguntó Borak. Somos sus enemigos. Fuentes lo miró con cansancio. Porque eso es lo que hacen los médicos. Curamos gente. Enemigo o no, sigues siendo una persona. Borak no tuvo respuesta a eso. El concepto era demasiado ajeno a su cosmovisión. En Talis, el pueblo rielano emergió de sus refugios para ver naves humanas en órbita y prisioneros Drais siendo procesados. Zeya se reunió con Ana Ríos en las ruinas de la capital. Perdieron gente protegiéndonos, dijo Zeya en voz baja. Vi los informes de bajas. 2000 humanos murieron por nuestro mundo. Ana guardó silencio por un momento. Murieron protegiendo a personas que necesitaban ayuda. Eso no es una pérdida. Es un sacrificio que vale la pena hacer. No entiendo a los humanos, admitió Zeya. Son capaces de tanta violencia, pero también de tanta compasión. Luchan guerras, pero curan a sus enemigos. Son contradicciones andantes. Quizás eso es lo que nos hace humanos, dijo Ana. Contenemos multitudes. Las noticias de la batalla se extendieron por la galaxia aún más rápido que antes. El Imperio Drai, aparentemente invencible, había sido derrotado 2 veces por la misma especie. La reputación de la humanidad cambió de la noche a la mañana. Donde antes eran vistos como primitivos peligrosos, ahora eran considerados aliados potenciales o amenazas, dependiendo de la especie. El Consejo Galáctico convocó otra sesión de emergencia. La embajadora Lyra presentó sus hallazgos de Talis. Los humanos lucharon con coraje y habilidad, dijo Lyra. Defendieron a los rielanos a un gran costo para ellos mismos. Pensemos lo que pensemos de sus métodos, no podemos negar su compromiso. Son mundos de muerte. Hoy protegen a los rielanos. Mañana podrían conquistarnos, argumentó un representante. Los Drais eran conquistadores. Los humanos son defensores. Hay una diferencia, replicó otro. El debate duró horas. Finalmente, se convocó una votación. Por un estrecho margen, el Consejo decidió ofrecer a la humanidad la membresía plena en la Comunidad Galáctica.
No más aislamiento. No más ser tratados como forasteros peligrosos. La secretaria general Brooks recibió la invitación con sentimientos encontrados. La membresía plena significaba reconocimiento, pero también significaba responsabilidades. Se esperaría que la humanidad participara en asuntos galácticos, mediara disputas, contribuyera a la defensa común. ¿Qué opina, almirante?, preguntó Brooks a Ríos a través de un enlace de comunicación. Ríos todavía estaba en Talis supervisando las reparaciones. Creo que ya hemos estado participando en asuntos galácticos. Más vale que lo hagamos oficial. 3 especies se acercaron a la Tierra por separado con una propuesta diferente. Los rielanos, los Kellin y una especie insectoide llamada los Creed querían algo más que la membresía en el Consejo Galáctico. Querían una alianza formal. La propuesta se llamó el Pacto Mundos de Muerte. Los términos básicos eran simples. La humanidad proporcionaría protección y entrenamiento militar. Las especies aliadas proporcionarían recursos, tecnología y conocimiento. Sería un pacto de defensa mutua basado en que cada especie aportara lo que mejor sabía hacer. El gobierno de la Tierra debatió el pacto durante semanas. Algunos argumentaron que convertiría a la humanidad en la policía de la galaxia. Otros dijeron que le daría a la humanidad aliados y recursos que necesitaban desesperadamente. Al final, la Tierra firmó el pacto. Lo hicieron 12 otras especies en el primer mes. Más se unieron durante el año siguiente. El equilibrio de poder galáctico cambió drásticamente. El Imperio Drai, mientras tanto, estaba en crisis. El jefe de guerra Borak había sido capturado y derrotado. Según la ley Drai, ya no era apto para liderar. Un nuevo jefe de guerra asumió el poder, un guerrero más joven llamado Dren. Dren era diferente a Borak. Había estudiado cuidadosamente los informes de batalla. Entendió que los Drais tenían que adaptarse o enfrentar la extinción. Los humanos no son mundos blandos, dijo Dren a su consejo. Son depredadores ápice como nosotros, pero con estrategias diferentes. Ya no podemos depender solo de la fuerza bruta. ¿Sugiere que negociemos con ellos?, preguntó un asesor sorprendido. Sugiero que aprendamos de ellos, respondió Dren. Los combatimos 2 veces y perdimos ambas veces. Eso debería decirnos algo. 6 meses después de la batalla de Talis, Dren envió un mensaje oficial a la Tierra. Solicitó una reunión con la secretaria general Brooks. La reunión tuvo lugar en una estación espacial neutral con ambas partes trayendo seguridad mínima. Brooks no sabía qué esperar. Los Drais habían sido enemigos acérrimos, pero Dren la sorprendió. Mi predecesor subestimó a su especie, dijo Dren. No cometeré el mismo error. El Imperio Drai no se disculpa por su pasado, pero reconocemos cuando hemos encontrado iguales. Propongo un pacto de no agresión entre nuestros pueblos. No agresión, dijo Brooks con cautela. No una alianza. Somos demasiado diferentes para ser aliados, admitió Dren. Pero podemos coexistir. Podemos comerciar. Podemos evitar futuros conflictos. ¿No es eso preferible a la guerra continua? Brooks aceptó el pacto. No era amistad, pero era paz. Por ahora, eso era suficiente. Un año después de la llamada de socorro inicial, Ana Ríos se encontró ascendida a Comodoro y se le dio el mando de un nuevo grupo de trabajo. Su misión era patrullar el espacio del pacto y responder a amenazas contra especies miembros. Su primera asignación la llevó a una colonia minera en el borde del espacio conocido. Los piratas habían estado asaltando envíos de suministros. La colonia había enviado una llamada de ayuda. Cuando llegó la vanguardia, los piratas echaron un vistazo a la nave de guerra humana y se rindieron inmediatamente. Uno de los capitanes piratas se puso en contacto directo con Ríos. Escuchamos las historias, dijo el pirata nerviosamente. Escuchamos lo que le hicieron a los Drais. No somos lo suficientemente estúpidos como para luchar contra mundos de muerte. Ríos no pudo evitar sonreír. La galaxia había aprendido rápido. La reputación de la humanidad ahora los precedía. A veces, solo presentarse era suficiente para resolver un problema. Se reunió con el administrador de la colonia. Un nervioso Creed llamado Guardián de la Tercera Colmena.
El traductor de las criaturas insectoides dejó clara su gratitud. Gracias por responder tan rápido, dijo el guardián. Llamamos porque oímos que la humanidad ayuda a los necesitados. Lo hacemos, dijo Ana. Siempre lo haremos. De vuelta en la Tierra, se construyó un monumento para honrar a los que murieron defendiendo Talis. Se tallaron 2000 nombres en piedra negra. En la ceremonia de dedicación, Zeya habló en nombre del pueblo rielano. Estos humanos no nos conocían, dijo Zeya, su voz resonó por la multitud y se transmitió por toda la galaxia. No teníamos historia compartida, ni antiguos lazos, ni tratados. Sin embargo, cuando llamamos pidiendo ayuda, vinieron. Cuando nos enfrentamos a la destrucción, se interpusieron entre nosotros y nuestros enemigos. Pagaron un precio en sangre para proteger a extraños. Esto es lo que significa la humanidad. Esto es lo que son los mundos de muerte. En la multitud, el oficial Paco escuchaba con lágrimas en los ojos. Hace un año, tenía pánico a los humanos. Ahora, servía con orgullo como oficial de enlace, ayudando a tender un puente entre especies. La mayor Grant se recuperó de sus heridas, entrenó a una nueva generación de marines. También impartió clases a soldados de especies aliadas. La mayoría nunca serían tan efectivos como los marines humanos, pero aprendieron habilidades valiosas. Más importante aún, aprendieron a trabajar juntos. La doctora Fuentes continuó tratando pacientes, humanos y alienígenas por igual. La nave hospitalaria Misericordia viajó por todo el espacio del pacto, brindando atención médica a cualquiera que la necesitara. La filosofía de Fuentes era simple. La curación no conocía fronteras. El almirante Ríos permaneció en Talis por otro año, ayudando a los rielanos a reconstruir. Se hizo amigo de Zeya, y sus conversaciones moldearon la forma en que la humanidad interactuaba con otras especies. Ríos creía firmemente que el poder militar debía servir a un propósito superior. No somos conquistadores, dijo Ríos a Zeya una tarde. Ni siquiera somos realmente soldados. Somos protectores. Esa es la diferencia. El jefe de guerra Borak finalmente fue liberado y regresó a Dravis Prime. Estaba deshonrado en su propia sociedad, pero encontró un nuevo propósito. Comenzó a enseñar en la Academia Militar Drai, compartiendo lo que había aprendido sobre tácticas humanas. Sus lecciones hicieron de los Drais guerreros mejores, pero también más reflexivos. La galaxia se instaló en una nueva normalidad. El conflicto aún ocurría. Los piratas aún asaltaban. Las especies aún competían por recursos. Pero ahora había una fuerza que representaba algo diferente. El Pacto de Mundos de Muerte representaba la idea de que la fuerza debía proteger a los débiles, no explotarlos. 5 años después de la primera llamada de socorro, Ana Ríos respondió a otra emergencia. Una pequeña nave de exploración había encontrado problemas cerca de un agujero negro. La nave pertenecía a una especie que la humanidad nunca había conocido antes. Los Delari. Ríos y su grupo de trabajo rescataron la nave. El capitán Delari estaba asombrado. ¿Vinieron hasta aquí por una sola nave pequeña? Alguien necesitaba ayuda, dijo Ríos con sencillez. Eso es razón suficiente. Los Delari se unieron al pacto 3 meses después. El mensaje se difundió por toda la galaxia. Si te amenazan, si necesitas ayuda, si no tienes a dónde más acudir, llama a los mundos de muerte. Vendrán y siempre lo harán.